Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares por medio de esta comunicación. Tener un tiempo de reflexión para estos tiempos de miércoles de crecimiento. Pedimos a Dios que sea Él el que nos guíe en toda esta práctica de tu palabra, Señor, que tú seas el que nos guíe, que nos dé la sabiduría necesaria, Señor. Tenemos esta oportunidad del día de hoy, queremos aprovecharla, queremos que todos estemos atentos a tu palabra, Señor. Oramos un momentito para poder dar entrada a esta meditación. Señor, te damos gracias nuevamente en esta noche, mi Dios. Gracias por esta grande oportunidad que tú nos das de meditar tu palabra, Señor, de ponerla en práctica, Señor, de poner en práctica todo lo que tú nos aconsejas, Señor, pero sobre todo de edificarnos mutuamente en cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están en línea, Señor. Gracias por todo, Señor, gracias por lo que tú harás en cada uno. Permite que tu sabiduría nos inunde a cada uno de nosotros y podamos entender y practicar lo que tú quieres para cada uno, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Muy bien, para esta noche quisiera hacer una pequeña introducción nada más en primera instancia, antes de tomar el tema en general, porque dentro de mi vida como creyente en la fe, siempre he tenido 3 versículos muy presentes para el ejercicio de la fe. Y son 3 versículos que involucran prácticamente toda una vida de fe, toda una vida de responsabilidad y toda una vida que confiesa que Dios es su proveedor, en fin, y todo lo que de alguna manera promete Dios para cada uno. De esos 3 versículos podemos tomar una base para poder darle forma a la parte que nos corresponde en el estudio del día de hoy. Los 3 versículos son el de Josué 1:8 en primera instancia. Es un versículo que conlleva muchas cosas ahí dentro del texto que está puesto, pero lo vamos a analizar en su momento cada uno de ellos. Simplemente Josué 1:8 nos dice: pondrás en tu boca las palabras de este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, guardarás y harás conforme a lo que en él está escrito, y con eso te irá bien y tus caminos. Ese versículo tiene una enseñanza muy grande, pero también tenemos otra en Isaías 26:3, en el cual que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto lo hacemos siempre pensando en que hay una consecuencia de la responsabilidad que estamos cumpliendo, y estamos de alguna manera tomando como bandera esa oportunidad de acercarnos a Dios por medio de la obediencia, y podemos tener sus bendiciones a cada uno. Y así el otro versículo de Isaías 41:10, que simplemente nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te sustento. Tú eres quien nos da la oportunidad, Señor, de tener todo, Señor, porque tú eres el que está ahí presente para cada una de las necesidades. Entonces, es parafraseado ese versículo, nos da la oportunidad de tener esa promesa como parte de nuestra vida, porque sabemos que al que obedece, Dios tiene la misericordia de llevarlo por el buen camino y por darle las bendiciones que se vayan mereciendo. Entonces, esta parte nos da esa visión que en forma general podemos tener una oportunidad muy grande de tomarlos en cuenta cada uno de los versículos en cuanto a responsabilidades, bendiciones y promesas de parte de Dios. Y para este tema del día de hoy, que le hemos puesto como nombre entendimiento y sabiduría para obedecer, eso pues simplemente yo creo que si todos estamos conscientes de que la palabra de Dios es certera y es eficaz, bueno, este versículo de Josué 1:8 tiene mucho de qué podamos nosotros valernos para buscar la parte que nos corresponde y a qué aspiramos cuando Dios está viendo lo que estamos haciendo. Este versículo de Josué 1:8 nos da una visión muy clara de la aplicación de estos 3 versículos que acabamos de enunciar, y nos ayudan bastante para poder fortalecernos en la fe, fortalecernos en nuestro caminar, fortalecernos en todo lo que corresponda a los mandamientos de Dios. Esos versículos de apoyo, que como les digo, forman parte de los 3 con Josué 1:8. Y allí, entrando en el tema en particular, yo quisiera que meditáramos un poquito sobre la respuesta que Josué le da a ese versículo en el cual Dios le dio ese mandamiento. Recordemos que Josué 1:8
es un versículo antes de entrar inclusive a Canaán, y le da una oportunidad a él de ver todo lo que en su momento ha hecho y pueda seguir haciendo en favor del pueblo de Israel. Entonces, la parte que corresponde en las primeras 3 secciones de ese versículo corresponde a 3 responsabilidades de obediencia que están allí perfectamente identificadas. O sea, si quisiésemos dividir ese versículo en 4 partes, están perfectamente identificadas ahí como 3 requerimientos de responsabilidades de obediencia y 1 de promesa de parte de Dios. Entonces, el primer requerimiento que por allí Dios le hace a Josué, lo encontramos ahí en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. En Josué 8:35 nos revela que Josué cumplió con este mandamiento al transmitir la palabra de Dios o la palabra de Moisés enteramente al pueblo de Israel y al pueblo extranjero inclusive que habitaba en ese lugar. Esa parte de la responsabilidad, que es la que de alguna manera nos dejó Jesús como el máximo mandamiento en Mateo 28, lo cumple Josué en esa visión de entregar su palabra tal cual se la había recibido de parte de Moisés, y instruyendo primeramente al pueblo, instruyendo a los extranjeros y dejando un legado inclusive para otras gentes. Entonces, esta parte de la predicación es algo que tenemos que considerar como una de las principales bases para poder hablar de la obediencia en la cual Dios nos llama. Entonces, pondrás en tu boca las palabras de este libro de la ley. Ese es un primer requerimiento de obediencia al cual tenemos que estar atentos todos y cada uno de nosotros. El segundo requerimiento dice: de día y de noche meditarás en él. Éxodo 33:11 nos muestra que Josué no se apartaba del tabernáculo en el tiempo en que Moisés iba a recibir la palabra de Dios. Allí Josué se mantenía firme, pegado, así como lo hacía Samuel en aquel tiempo en el arca de Noé. Allí tiene Josué la intención de seguir recibiendo el consejo de parte de Dios, estando pegado al tabernáculo. Y nosotros como creyentes tenemos esa grande oportunidad de mantener esa palabra también con nosotros, como en la parte correspondiente a la iglesia, la reunión en la iglesia, a las reuniones que tengamos como grupos de hogar, en fin, tantas cosas que nosotros podemos aprovechar para poder crecer, para poder levantarnos, para poder tener esa visión de hacer de la palabra una fuente de vida. Josué 24:15 nos dice que también que él servirá junto con todos los de su casa. Entonces, esa última parte ya por supuesto la hace en sus tiempos de vejez, pero al final de cuentas da constancia de una vida entregada a Dios desde un principio. Entonces, esa porción de la palabra nos invita a meditar en ella, ser gente que se preocupa por atender el llamado de Dios, por ser guiados por el Espíritu Santo, como hemos tenido la enseñanza primordial, y tenemos la oportunidad de crecer cada día si nos preocupamos y nos ocupamos de tomar la palabra con la meditación completa. Esto nos da una visión de lo que sería la segunda responsabilidad. Y la tercera dice: guardarás y harás conforme a lo que está escrito en él. O sea, es otra responsabilidad a la cual nosotros ya no tanto entra en la parte correspondiente a la meditación, inclusive a la predicación, sino inclusive ya a nuestro testimonio fiel de lo que podamos hacer en esta vida. Aquí resalta mucho en Josué 5, del 3 al 5, un mandamiento que Dios le dio a Moisés en cuanto a la circuncisión. Allí a Josué le correspondió circuncidar a todo el personal, a toda la gente que de alguna manera había nacido en el desierto a lo largo de 40 años. Y esa gente no había sido circuncidada. Y esa circuncisión era un símbolo de santidad para cada una de las personas que la recibieran. Era un requisito que Dios exigía como santidad. Entonces, si nosotros, como tomando ese ejemplo, lo vemos como una oportunidad también, pues tenemos que considerar que la santidad es uno de los alcances que tenemos que tomar en cuenta para poder estar en obediencia con lo que Dios nos quiere pedir a cada uno de nosotros. La santidad
tiene que ser una formación constante, un convencimiento constante y una guía constante del Espíritu Santo en todo lo que vayamos teniendo como experiencia en la vida. Entonces, eso nos da una oportunidad muy grande para hablar de ese tema en cuanto a lo que Josué nos deja como ejemplo. Otro, por supuesto, muy importante también, que lo vemos en la vida de Rahab, en Josué 6:22, ahí donde simplemente Josué da cumplimiento a una promesa que se le había hecho a esta mujer cuando ella escondió a los espías que llegaron a Jericó. Ella pidió misericordia para poder ser liberada del castigo o de las consecuencias de la victoria que iba a tener el pueblo de Israel allí en Jericó. Entonces, que se acordaran de ella en el tiempo de la victoria. Y esto fue lo que hizo Josué. Él simplemente, su primera impresión fue, acuérdense de Rahab y traigan a ella y a toda su familia para que de alguna manera sean liberados de todo lo que va a pasar con este pueblo. Entonces, esa misericordia es otro de los alcances a los cuales tenemos que aspirar nosotros. Ya hablamos de la predicación, hablamos de la santidad, hablamos de la misericordia. Entonces, todo eso nos da esa oportunidad de mostrarnos como gente que está tomando la palabra de Dios en serio, la estamos viviendo, estamos caminando en ella. Tenemos toda la enseñanza completa para poderlo hacer, para poder ser gratos delante de los ojos de Dios. Yo creo que allí tenemos una visión muy, muy grande en lo que corresponde a la vida de Josué. Y son versículos que nos muestran algunos puntos muy importantes de esta vida. Sabemos que Josué fue en lo militar también bendecido por Dios, fue bendecido también en la guía cuando él simplemente se encontró con el ángel que lo guió para darle la estrategia para entrar a Jericó. En fin, todas las cosas que de alguna manera él experimentó, las podemos experimentar nosotros a lo largo de nuestra vida con muchas cosas que nosotros tenemos como bendición. Nosotros, si quisiésemos hacer de la obediencia un parteaguas para decir que la bendición vendrá o no vendrá, pues bueno, yo creo que la podemos considerar de esa manera, pero más que nada es la convicción de saber que Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, y Él siempre nos bendice a cada uno de nosotros. Tengamos esa promesa de parte de Dios, como lo dice en la última parte de Josué 1:8, en el cual dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, esta última parte es un sello, un punto final a algo a lo que todos pudiésemos aspirar. Tenemos una oportunidad ahí, a partir de este versículo, todo lo que Dios nos ofrece y qué es lo que tenemos que hacer. Pero volvamos como al principio lo decía, tenemos la confianza plena de acercarnos a Dios, como Isaías 26:3, donde simplemente dice: tú guardarás en completa paz. Vaya, eso es una cosa a la que nosotros quisiésemos aspirar todo el tiempo, porque sabemos que la paz no es nada más en los tiempos de bienestar, en los tiempos de bonanza. La paz es cuando confiamos en que Dios está a nuestro lado todo el tiempo, guardándonos y cuidándonos en tiempos de crisis. Entonces, esa paz a la cual nosotros aspiramos, la tenemos como una oportunidad de tenerla, y porque estamos confiando plenamente en Dios, pero también estamos poniendo como bandera el que dice: cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, que tu palabra siempre forma parte de nuestra educación espiritual. Estamos siempre pendientes de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios trae para nuestras vidas o tiene como promesa para nosotros. Entonces, si esto lo podemos considerar como algo, como les decía yo, como un parteaguas, tengamos esa visión de ser obedientes, de ser gente que camina en el orden de la palabra de Dios y que practica todos y cada uno de los mandamientos. Eso es algo que no debemos de perder de vista para poder ser gratos delante de los ojos de Dios. Y esta palabra que nos dieron hace unos días sobre el Espíritu Santo, definitivamente es un sello que debemos de tener siempre.
Ese sello del Espíritu Santo es el que nos debe de convencer para que, digamos, como decía la palabra, ser llenos del Espíritu Santo, llenos en la práctica, en la obediencia, en todo lo que nos mande hacer, en este caso el Espíritu Santo, y podamos cumplir cabalmente todo lo que nos manda. Entonces, si eso nos da una oportunidad de vida para que nosotros tengamos tanto bendiciones como la ayuda, inclusive para las responsabilidades, si las queremos considerar también como algo que nos puede limitar, pensemos también que nunca vamos a estar solos. Jesús mismo nos dijo que Él nos iba a acompañar en todo momento, tanto en la predicación de la palabra, como en el camino de santidad, como en la misericordia que está ya anotada. En fin, todo lo que de alguna manera tengamos que hacer, Él estará siempre con nosotros, dándonos la oportunidad de hacer las cosas que Él nos está mandando a hacer, porque no lo vamos a hacer solos, siempre las vamos a hacer con su ayuda, siempre lo vamos a hacer de acuerdo a su voluntad, y siempre buscaremos que Él sea el que nos dé el consejo adecuado para salir adelante. Creemos que todo esto forma parte de una vida entregada a Dios y nos va a dar frutos, y Él va a dar frutos para otras personas. En un análisis más a fondo todavía en cuanto a lo que es la vida de Josué, les decía que él, dentro de su relación en toda su vida, él llevaba la palabra al pueblo de Israel, inclusive a mucha gente que formó parte de una generación. Dice allí en Josué 24:31, dice que los ancianos que sobrevivieron al tiempo de Moisés, de Josué, los ancianos que de alguna manera continuaron su obra, dice que durante todo ese tiempo se mantuvo el pueblo de Israel alimentado con la palabra de Dios. Hubo una consecuencia de todo ese legado que dejó Josué en esa parte de su vida. Y eso es lo que decía yo en la plática pasada con las personas que tuvimos la oportunidad de platicar por medio de esta línea. Pues, aquí hablábamos de los tiempos que decíamos del clamor a tiempo, me acuerdo muy bien de esa parte. Y la última visión era de un anciano que pedía que pudiera llevar la palabra aún a esa edad, que tuviera todo ese tiempo. Entonces Josué la tuvo toda su vida y la generó hacia los ancianos, y esos ancianos seguramente, pues ahora sí que también igual llegaron a edades muy elevadas, muy grandes, y lograron hacer mucho por el pueblo de Israel en ese tiempo. Pudieron levantar en fe al pueblo, lo pudieron mantener, pudieron hacer mucha obra, consecuencia de ese legado que dejó Josué allí. Entonces, nosotros podemos aspirar también a eso. Recordemos que esta visión está dada para toda una vida, ni siquiera es para una porción de nuestra vida en juventud o en niñez o en vejez, es para toda una vida. Y si este mandamiento que recibió Josué en ese tiempo en que me trajo a Canaán, en Josué 1:8, lo hubiera recibido mucho antes, seguramente él hubiera experimentado mucho más cosas también de lo que corresponde a su relación con Dios. Entonces, eso nos da una visión muy grande en cuanto a lo que sería esta forma de vida que Dios nos manda a tener en cada uno de los lapsos de nuestras vidas. Entonces, creo yo que este tema así, visto con el puro título que estamos poniendo ahí, entendimiento. Entendimiento es, eso es rendirse completamente a lo que Dios nos está mandando. Y segundo, sabiduría de Dios para poder aplicar todo ese entendimiento, todo lo que Dios nos ha estado mandando. ¿Y para qué? Para obedecer todo lo que nos está mandando. Entonces, es un texto que nos da, un tema que nos da un título muy completo en cuanto a lo que requiere Dios para nuestras vidas. Y tenemos que ser muy inquietos en tomarlo en consideración en cada una de nuestras actitudes, actividades y vida diaria. En donde tengamos que poner en práctica la palabra de Dios, tenemos que tener entendimiento y tenemos que pedir el consejo de Dios para que esa sabiduría sea la que nos haga llevar resultados y frutos de acuerdo a la voluntad que Él ha dispuesto para cada uno. No cejemos en esta parte de la meditación de la palabra. No cejemos en el camino a la santidad. No cejemos en el camino a la misericordia. No cejemos en la transmisión del amor. No cejemos en tantas cosas que Dios nos manda a hacer
y sobre todo prudencia y sobre todo humildad y sobre todo el deseo de hacer las cosas como en favor de los demás. Nunca sea para vanagloria, sino que sea para la gloria de Dios todo lo que hagamos en esta vida. Entonces, creo yo que tenemos esa oportunidad y la podemos llevar a cabo con toda la confianza del mundo, con la ayuda de Dios, si confiamos y entendemos perfectamente este título que yo le vuelvo a repetir: entendimiento y sabiduría para obedecer. Ayúdanos, Señor, a esto. Sé tú ahí el que tomes el control de nuestras vidas y haz el que nos haga caminar en tu orden, Señor. Vamos a orar un momentito, Señor. Señor, te damos gracias nuevamente por esta palabra, Señor. Te damos gracias por esta visión que tú nos das en cada uno de estos versículos, en todo lo que la vida de Josué representa para cada uno, Señor, sobre su legado, sobre su ejemplo, sobre la forma como él respondió a tu llamado en Josué 1:8, Señor. Es un versículo que le dio la oportunidad de crecer, de administrarse en todas las áreas y sobre todo dejar legado, como lo comentamos con los ancianos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Permite que la podamos vivir, Señor, que la podamos aquilatar, que podamos tener esa consecuencia en nuestras vidas, Señor, de que por un lado vamos respondiendo, por otro lado estamos teniendo confianza para acercarnos a Él en bendición, pero también confiamos en que tú eres fiel en todo lo que tienes prometido para cada uno, Señor. Gracias por ello, Señor. Sé tú ahí tomando el control de nuestras vidas. Haznos obedecer, Señor. Guíanos en todo y pon tu palabra en cada uno, cada día, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Dios. Muy bien, hermanos, pues esta sería la meditación para el día de hoy. Tenemos una oportunidad muy grande allí en un tema que es vital para nuestras vidas, que es, como les digo yo, muy directo. Dios es muy directo en su palabra, es muy certero. Entonces los mandamientos que nos manda ahí como responsabilidades y sobre todo la promesa que nos da si cumplimos con ella, pues va a tener la respuesta de todo lo que sea bendición para nuestras vidas. Que seamos gente obediente y que creemos que esa palabra nos va a levantar en fe. Bien, muy bien, para terminar yo quisiera recordar a cada uno de ustedes la parte correspondiente a la cita que tenemos cada domingo en la congregación para lo que son las reuniones de presenciales, que son a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, en la cual pues participamos todos, edificados por nuestro pastor, por la persona que nos dé la plática en ese momento. Venimos a recibir, venimos a adorar, venimos a levantar a nuestro Dios y queremos que eso sea parte de todo este crecimiento que estamos platicando ahorita, de tener ese entendimiento y obediencia para poder obedecer, y sabiduría para poder obedecer. La otra parte muy importante es, estamos pendientes de ese cambio de congregación, de cambio de lugar, y bueno, dentro de todo ese proceso está la provisión, y la provisión se da a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y queremos que eso sea parte de nuestra convicción de fe, convicción de que creer que estamos haciendo la parte que nos corresponde. Recordemos que hay 3 cosas muy importantes que tenemos que hacer siempre: orar, dar y servir. Inclusive va a haber un momento en que tengamos que participar en algo que nos requieran, estar preparados para todo ello. Entonces, todo esto forma parte de un plan de Dios que creemos que Ricardo está siendo guiado por Él, y vamos a tener esa oportunidad de poner en práctica cada uno de todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Pues por hoy es todo y muchas gracias. Buenas noches.